Buenos días, mi nombre es Vanessa Paredes y mi compañero Brian Valencia les vamos a hablar sobre la energía almacenada en un condensador o capacitor. Primero que todo, un capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en forma de campo eléctrico, es decir, es un dispositivo que almacena cargas en reposo o estáticas, a diferencia de una batería común. El capacitor solo almacena la energía y puede actuar de filtro en un circuito electrónico. En cambio, la batería no solo almacena la energía, sino que también la genera. En este aspecto se confunden muchos jóvenes. Ahora les voy a presentar un ejemplo. Ahora veamos qué sucede si coloco un foco. Nada, no prendió, ya que el capacitor no está cargado. Pero si conectamos los cables primero a una batería para que se cargue el capacitor y después volvemos a colocar el bombillo, ahora sí se enciende. La razón de que esto ocurra es porque cuando está cargado un capacitor no solo almacena energía, sino que también pues carga. Cuando conectamos el capacitor a la batería, las cargas se separan y estas cargas separadas van a quererse reunir de nuevo en cuanto tengan la oportunidad, ya que las cargas opuestas se atraen, así que si completamos el circuito con un bombillo, la corriente va a fluir y la energía almacenada en el capacitor se vuelve luz y calor que sale del bombillo. Una vez que el capacitor se descarga a sí mismo y no haya más cargas que transferir, el proceso termina y la luz se apaga. El tipo de energía almacenada en los capacitores es energía potencial eléctrica. Como decía mi compañera, la capacidad de almacenar energía es una de las grandes similitudes entre estos elementos, pero también hay grandes diferencias. Como por ejemplo, las baterías almacenan mucha más energía. Aquí tenemos el ejemplo de una batería AAA de 1.5 voltios, el cual produce una energía total de 5000 joules. Por otro lado tenemos un capacitor de 4700 microfaradios, también con 1.5 voltios, el cual genera una energía total de 0,005 joules, por lo cual podemos decir que la pila almacena 1.000.000 de veces más energía que el capacitor. Otra de las grandes diferencias que tenemos es la variación del voltaje sobre el tiempo en ambos dispositivos. Por un lado tenemos una pila con un voltaje nominal de 1.5 voltios, el cual va a iniciar con 1.65 voltios aproximadamente y vemos que va a tener una caída de tensión casi inmediatamente después de conectarse. De ahí en adelante los 1.5 voltios se mantienen constante prácticamente hasta que la batería ya se haya acabado. Ahí es cuando ya veremos un voltaje tan bajo que ya no nos sirve. Por otro lado tenemos un capacitor, se estaría prácticamente desde el momento en que se conecte estaría en constante descenso hasta que ya no tenga carga ni voltaje. Muy bien, y ahora para hallar la energía de un capacitor tenemos que la energía es igual a 1/2 por la carga por el voltaje. Y pues bueno, esta en sí es la fórmula. Algo a tener en cuenta es que el 1/2 ¿de dónde sale? Esa es una constante que tiene relación con la caída de la tensión. Caída de tensión inherente a los capacitores, de la cual ya les había hablado antes. Existe otra fórmula de esta ecuación que nos puede ser muy útil en casos como por ejemplo en el que no tengamos el valor de la carga. Para ello, primero tenemos que manejar este concepto. Se dice que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, por lo que reescribiendo la fórmula también podemos decir que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje, por lo que a partir de esta relación pudimos obtener el valor de la carga. Ahora bien, podemos sustituir el valor de la carga que teníamos en la anterior fórmula por esta nueva que acabamos de hallar, porque al fin y al cabo vendrían siendo lo mismo. Entonces tenemos que
la energía es igual a 1 medio por la capacitancia por el voltaje a través del capacitor al cuadrado. Y así es como se ven nuestras dos ecuaciones finalmente. Se debe tener en cuenta que el voltaje del que hablamos es del capacitor. Ya en caso de que se le haya puesto una batería, ahí ya sería el voltaje de la batería, pero por eso se dice que a través del capacitor es el voltaje del capacitor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora un pequeño ejemplo. Imaginemos que tenemos una batería de 9 voltios alimentando nuestro capacitor, el cual tiene una carga de 4 coulombs. Entonces tendríamos que la energía es igual a 1 medio por 4 coulombs por 9 voltios. Si hacemos la operación, eso nos daría un total de 18 joules. Y por último, si contamos con un circuito con varios capacitores con diferentes voltajes, lo que tenemos que hacer es usar la fórmula con cada capacitor. Pero eso sí, tenemos que a cada voltaje diferente tendríamos que pues cambiarlo en la fórmula, y así tendremos el valor distinto para todos. Bueno, y algunas de las aplicaciones prácticas más comunes de los capacitores incluyen dispositivos que requieren capacitores para almacenar una carga la cual debe ser liberada rápidamente, como por ejemplo los flashes de las cámaras, grandes láseres que requieren hacer brillantez o instantáneos. Los capacitores pueden eliminar ondas o rizos en la frecuencia de las corrientes eléctricas. En un circuito en el que el voltaje de la corriente eléctrica fluctúa mucho, mediante el uso de un capacitor intermedio se puede nivelar bastante el mismo, ya que cuando el voltaje aumenta, la energía sobrante es almacenada por el capacitor, y cuando baja, la energía acumulada es liberada. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y suscríbanse.